Buenas tardes a todos. Ante todo, Agutiontev. Estamos el día de Yutet Kislev, día de Rosh Hashanah de Hasidut, día de liberación del Rebbe Rabbi Shneor Zalman de Liadi. Así que vamos a iniciar con un Lejaim. Jaim, que este día traiga inspiración, bendición, elevación y liberación a todos y cada uno, todo Am Israel, hasta la llegada del Mashiach ya de inmediato. Lejaim. Se cuenta una historia que en realidad no es simplemente una historia. Está la carta manuscrita por el propio Baal Shem Tov, y como aparece en varios libros que vieron la carta manuscrita del Baal Shem Tov, que le escribe a su yerno, que se encontraba en Israel, Reb Gershon Kitteber, que en el Rosh Hashanah del año 5507, que sería 1646, el alma del Baal Shem Tov subió a la recámara de las almas, encontró o buscó al alma del Mashiach y le preguntó al Mashiach: ¿cuándo va a venir, Señor? Ei matai katimar. De ahí viene el famoso canto que muchas veces habrán escuchado. Ei matai katimar. Que llega. Y el Baal Shem Tov, y el Mashiach le contestó al Baal Shem Tov: que yo voy a venir cuando los manantiales, tus enseñanzas se difundan hacia afuera, ahí yo he de venir. Vemos que hay una relación especial entre las enseñanzas del Baal Shem Tov, que son las enseñanzas de Torat HaHasidut, que hoy estamos celebrando su liberación del intento de cercenar su difusión a través de Rab Shneor Zalman de Liadi, el autor del Tanya. Hay una relación especial entre la difusión de las enseñanzas de Hasidut y la llegada del Mashiach. Pero esto no es simplemente un dicho, no es simplemente una respuesta. Por supuesto, a las palabras del Mashiach y las palabras del Baal Shem Tov son Torah, son exactas, son precisas. Y vamos a ver un poquito la punta del iceberg de la profundidad que hay detrás de esta relación entre Mashiach y las enseñanzas y difusión del hasidismo. Pero para eso quiero comenzar trayendo un versículo que está en el profeta Ishayahu, capítulo 52, lo tienen frente a ustedes, donde ahí nos habla del Mashiach y nos dice: Hinei yaskil avdi yarum venisa vegava meot, que literalmente quiere decir: tendrá éxito mi siervo, será sublime, enaltecido y será muy elevado. Está describiéndome qué es el Mashiach, pero utiliza, parece, una secuencia de términos que implican elevado, más elevado, más elevado. ¿Y qué quiere decir esto? Va a ser alto, elevado. ¿Por qué acá notamos que habla de varios niveles?
Dice, primero dice, Yaskil, tendrá éxito. ¿Ok? El Mashiach tendrá éxito. No contenta con eso. Dice, será sublime. Yarum. No solamente eso. Será enaltecido. Benizá. No solamente eso. Vegavá. Va a ser elevado. Y no solamente elevado, sino meod, muy elevado. Vemos acá, si empezamos a analizar, dice sobre el Moshiach 5 cosas. Como lo ven ahí, tendrá éxito, será sublime, enaltecido y será muy elevado. Le puse al muy el número 5, porque en hebreo la palabra muy es el meod que aparece al final de la oración. Y en realidad, cuando decimos muy, nos referimos nosotros a algo que está por encima de todo. Muy, cuando decimos muy es mucho, que es algo que no tiene límite, porque si hay algo que es más que eso, esto ya es poco. Si lo estamos diciendo que es mucho es porque no hay más que eso. Entonces eso es lo máximo. Después de elevado viene el muy. Por eso en hebreo está así, por eso es el número 5. Pero ante todo, ¿a qué se refiere estos 5? Y pasamos a la chart número 2 y tenemos el comentario del Ramaz, Rabbi Moshe Zacuto, un gran cabalista, que nos dice que acá el Pasuk viene a decirnos que Mashiach va a ser superior a David Amelech, va a ser superior a Eliyahu Anabí, va a ser superior a Moshe Rabbeinu, va a ser superior a Adam Harishon, al primer hombre, y va a llegar al 5.º nivel, que va a ser el Mashiach. Que el Mashiach es, ¿cuál nivel es el Mashiach? El muy. ¿Qué decir el muy? El muy es el que supera a todo, el que no tiene limitaciones. El meod va más allá de todo. Cada uno de los 4 niveles previos, David Amelech, Eliyahu Anabí, Moshe Rabbeinu, Adam Harishon, cada uno tenía su faceta específica, como vamos a ver. Cada uno era una expresión específica para revelar la sabiduría divina, el conocimiento de Dios, manejar al mundo, educar, pero era un aspecto específico. Mashiach está definido como el muy. Muy quiere decir lo que va más allá. Meot, mucho. Y vamos a la próxima chart, al chart número 3. Y ahí vemos que la palabra meot, con la que estamos de alguna manera describiendo, identificando al Mashiach, lo que es mucho, se escribe con 3 letras, Mem, Aleph, Dalet, que son las mismas letras que Adam. Adam, Aleph, Dalet, Mem. ¿Qué es Adam? Adam es el hombre. Y Adam, en realidad, se refiere al hombre en su concepto de hombre como hombre, que hombre como hombre no se limita a Adam Harishon, el primer hombre, el primer Adam. Se refiere a hombre como hombre, que es Aleph, Dalet, Mem. Estas 3 letras van en este orden. Primero la Aleph, después la Dalet, después la Mem, que quiere decir la secuencia de pensamiento, palabra y acción. Aleph es como sabemos que en hebreo se llama Ulpan, el lugar donde se aprende, eso tiene que ver con el pensamiento. La Aleph, la Dalet, Dibur, palabra, Mem es Maaseh, acción. ¿Qué es un Adam? Un ser humano es el que tiene un orden. Primero se piensa, después se habla, después se hace una estructura. ¿Qué es Mashiach? Meod. ¿Qué es Meod? Mucho. Superamos a todo ese orden. Superamos a todas las estructuras porque vamos a una dimensión ilimitada.
¿Qué quiere decir que con Mashiach vamos a una dimensión ilimitada? El meot, el mucho. Y porque es una dimensión ilimitada, por eso supera a David Amelech, supera a Eliyahu Anabí, Moshe Rabbeinu, Adam Arishon, porque cada uno eran facetas específicas. ¿Por qué es una dimensión ilimitada? Y pasamos al chart, al próximo chart, número 4. El Midrash nos dice, esto para explicar ahora qué es la especificidad del Mashiach. El Midrash nos dice que con 5 nombres se llama al alma. O sea, en el texto bíblico, en el Tanaj, cuando se refiere al alma, hay 5 maneras como se llama al alma. En algún texto aparece el alma con la palabra nefesh, en otro texto aparece con la palabra ruach, en otro texto aparece con la palabra neshama, en otro texto palabra hayá, en otro yehida. Si lo quiero traducir, diría nefesh sería el alma elemental, básico, ruach es el espíritu, neshama ya es el alma más construida, más sofisticada, hayá es vida, yehida es única. Así el alma se la llama yehidati, como la llama el rey David en los Salmos. ¿Qué es yehidá única? También lo vamos a ver ahora justamente en nuestra clase que tenemos ahora. Pero antes de explicar estos 5 niveles de alma y por qué los traemos aquí, es justamente porque pasamos al chart número 5. Perdón, no, volvé para atrás. Porque Rabbi Moshe Zakuto nos dice que estos 5 niveles, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá, se corresponden con los 5 que mencionamos antes. David Amelech, Eliyahu Anabí, Moshe Rabbeinu, Adam Arishon y Mashiach. Y explica a Moshe Zakuto que David Amelech, perfecto, ponelo al lado si podés. David Amelech al lado de Nefesh. David Amelech, dice Moshe Zakuto, él era la epítome de Nefesh. Es verdad que cada persona tiene estos 5 niveles de alma. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. No son 5 nombres sobre la misma cosa. Si se llama con 5 diferentes nombres, es porque habla de 5 diferentes cosas. Son 5 diferentes niveles de alma. Y cada persona, cuando nace, le dan nefesh. En el bar mitzvah, si la persona se hizo meritorio, le dan ruach. Si la persona se hizo meritorio, a los 20 años recibe neshama. Y después hayá y yehidá. Meritorio me refiero que es íntegro en la observancia de mitzvot. No tiene defectos. Cada uno tenemos estos 5 niveles. Pero hay almas globales, históricas, que tuvieron una impronta global sobre el mundo entero, sobre el pueblo judío entero, sobre la Torá en términos generales. Y esas almas son las que estamos hablando de estos 5 tzadikim. Que cada uno de estos 5 estaba vinculado a uno de los 5 niveles. Cada uno fue la expresión máxima de esos 5 niveles. Cada uno era
David Amelech era el nivel de Nefesh en su expresión más completa. Lo mismo el Yahuanabí con respecto a Ruach, Moshe Rabbeinu Neshama, Adam Arishon con Hayá, y Mashiach lo que va a hacer con Yehida. Pero antes de eso, quiero explicar un poquito qué son estos 5 niveles de alma. Nefesh es el nivel de alma, como dije antes, básico y elemental. ¿Qué quiere decir básico y elemental? La persona tiene vitalidad y tiene energía. Por supuesto, esa energía no viene del cuerpo. Energía es porque una entidad viviente que es la que le da a la persona no simplemente la vida que exista, sino también le da sus diferentes capacidades, expresiones, visión, comprensión, emoción, acción, expresión, lo que la persona es. Todo esto de lo que yo hablé, que no se ve en un laboratorio, pero es la esencia de lo que es la persona, es la vitalidad de la persona, eso en general es el alma. En el alma divina, que está dentro de cada persona, que es la energía de Dios que hay dentro de cada uno, que es la expresión, la luz divina que hay dentro de cada uno, porque tenemos expresiones que son humanas, tenemos expresiones que son animales y tenemos expresiones que son divinas. Acá nos vamos a referir al Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá, Yehidah, como la expresión divina, como Dios se siente, como Dios se percibe, como Dios se conecta con la persona, con el individuo. Está como está la conexión de Dios en el nivel de una persona, que su nivel de desarrollo como persona es el nivel de Nefesh. Dijimos antes, nivel Nefesh es el nivel de alma elemental. ¿Pero por qué digo alma elemental? Porque lo traduzco así. En realidad es lo que tiene que ver con la acción. Tomemos un ejemplo. Tenemos una persona que sabe cortar madera. Y sabe cortar madera y la corta de una manera espectacular, perfecta, al milímetro, prolija, la sabe lijar, etc. Su capacidad está en agarrar el serrucho y saber cortar. Pero por supuesto que en ese agarrar el serrucho y saber cortar hay una inteligencia que está detrás, hay un sentimiento, el cuidado que él tiene, que está detrás, hay toda una vivencia, pero toda esa vivencia que hay en la persona está concentrada al nivel de la acción específica. Es preparar y cortar la madera y hacer muebles. Después tenemos un nivel, así sería la expresión, una persona que su conexión con Dios pasa por lo que hace, por la acción. Él sabe que él tiene que ayudar al prójimo, él sabe que tiene que poner tefilín, él sabe que tiene que cuidar Shabbat, él sabe que tiene que visitar al enfermo, sabe. Por supuesto que en eso mismo hay también, piensa cómo va a ayudar y ayudar de la mejor manera, y hay un sentimiento, va a ponerte tefilín, piensa en que está, lo que está haciendo, un mandato divino, por supuesto, pero cuando vos le vas a hablar un poquito algo de filosofía, decime la práctica, ¿qué tengo que hacer? Porque su mundo es el mundo de la acción. Su mundo es el mundo de lo concreto. Su percepción de lo divino y su conexión de lo divino pasa por el mundo de lo concreto. No me refiero a concreto físico, sino del mundo de la acción. Eso sería el nivel de Nefesh. Ruach, espíritu, eso tiene que ver ya con la emoción. ¿Qué quiere decir? Tiene que ver con las emociones, donde no solamente su conexión con Dios pasa por qué es lo que hago, no, su conexión pasa por el desarrollo de un sentimiento emocional hacia Dios.
Por supuesto que en el desarrollo de sentimiento emocional hacia Dios también hay pensamiento. Por supuesto que si hay desarrollo emocional, hay acción, porque si yo amo a alguien, no voy a hacer contra lo que este alguien me está pidiendo. Si yo amo a alguien, voy a hacer todo lo que este me está pidiendo. Por supuesto que va a haber acción. Pero ¿en cuál es su conexión? Está en la parte emocional. Eso ya es un nivel más alto. Son personas que están en un nivel de amor hacia Hashem, que sienten por Hashem, temor hacia Hashem, que tienen un sentimiento de humildad total frente a Hashem, donde el sentimiento en sí mismo no es solamente el medio o un instrumento para la acción, tiene valor propio. Eso es Ruach. Neshama es un nivel más alto, que es alma sofisticada, que quiere decir donde ya hay un intelecto, pero intelecto en aras del intelecto en sí mismo, es el aras de, quiere decir la comprensión de Torah en aras de comprensión de Torah. Por ejemplo, tomemos, está la persona que estudia Torah para saber cómo comportarse. Ahí es un intelecto que tiene que ver con la acción concreta. O está el que estudia para entender cómo desarrollar su sentimiento con Dios. Pero después está el conocimiento en aras del conocimiento en sí mismo. No cada persona tiene en eso, vamos a decir, una conexión con eso, con el conocimiento de lo divino en aras del conocimiento en sí. Aunque va a poder estudiar cosas muy, muy profundas, puede preguntar, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Y ahora qué hago con esto? Neshama es el nivel donde está el conocimiento divino, el conocimiento de Torah, que tenemos partes en la Torah que no tienen que ver con acción concreta, partes de la Torah que son análisis y son preguntas y respuestas, pilpulim y ideas, svarot y lógicas. Eso sería el nivel de, ahí la conexión con Dios, ese es un nivel de Neshama. Después viene Hayá. Hayá ya ese es el nivel donde la voluntad que hay hacia Dios, el deseo más allá de toda lógica, más allá de todo, el deseo total por el cual incluso uno daría la vida incluso por Dios. Eso ya es Hayá. Después viene Yehidá. Yehidá es la esencia del alma que está unido al Dios único. Por eso llamamos Yehidá la única, porque es la que está unida al único. Y ahora vamos a ver Nefesh, que representa la divinidad en el mundo de la acción, es lo que tiene que ver con el rey David. El rey David es el que conquistó la tierra de Israel en su totalidad, afianzó el Estado, la monarquía judía en la tierra de Israel de una manera organizada, conquistó Jerusalén, preparó todo para la construcción del templo, pero ¿qué fue lo que hizo el rey David? El rey David consolidó la monarquía y el Estado judío en la tierra de Israel. En otras palabras, el rey David consolidó como en una tierra donde se cultiva, se trabaja, hay economía, hay ejército, y todo esto se maneja de acuerdo a la voluntad del Creador, de acuerdo a la voluntad de la Torah. El rey David entonces reveló la presencia divina. Lo fundamental del rey David era revelar la presencia divina, Hashem, en el mundo acá de lo concreto de la acción. Hay un Estado judío que se maneja de acuerdo a la ley de la Torah. Eso es el rey David, eso es Nefesh. Y encontramos también en el texto que sobre David dice Nefesh David, el Shmuel, el profeta Shmuel. Después viene el Eliyahu Naví. El Eliyahu Naví ya es Ruach.
El Eliyahu Anabí es ruaj, es emoción. Nosotros vemos la lucha del Eliyahu Anabí, como el Eliyahu Anabí luchaba y se enfatiza. Bekanoet Kinati, él celaba el celo de Dios. Él estaba en una lucha sin cuartel contra los idólatras que incluso desgraciadamente el propio rey judío en ese momento, Ahab, estaba con la idolatría, con el Baal, y había una lucha incansable por parte del Eliyahu Anabí. Eso tenía que ver con el espíritu, eso tenía que ver con el ruaj, con la emoción. El Eliyahu Anabí entonces fue la epítome de lo que es ese ruaj de lucha, ese ruaj de emoción y de fuerza. Pues estaba Moshe Rabbeinu, el alma de Moshe Rabbeinu que entregó la Torá. Moshe Kibel Torá mi Sinai. Moshe recibió la Torá de Sinai. Moshe era el máximo del intelecto y de la sabiduría divina, el conocimiento y la comprensión de la sabiduría divina, la Jochma Elioná, eso era Moshe Rabbeinu, la Jochma Elioná en la cabeza de Moshe Rabbeinu. Por eso Moshe Rabbeinu es la epítome, el alma de Moshe. Moshe era Neshama, intelecto, pero el intelecto divino. Después estaba Adam Arishon. Después no digo cronológicamente, sino de acuerdo al orden de los niveles acá de alma. Adam Arishon, el primer hombre, previo a que pecó con el pecado del árbol del conocimiento, ahí su alma estaba en la epítome de Hayá. Porque era un alma que venía del soplo divino, era en un cuerpo que fue creado por la mano de Hashem. Es decir, esto venía totalmente de arriba. Adam Arishon era un hombre como fue creado desde arriba. Que eso sería, a diferencia del intelecto, donde ya está la participación humana, en esa voluntad que hay en el alma de deseo hacia Hashem que supera la intelectualidad y la lógica. El alma está entregada hacia Hashem más allá de su lógica. Eso es algo que viene de arriba. No es algo que el hombre lo fabrica. El hombre es intelecto y emoción. Lo que él puede ir manejando es intelecto y emoción. Esto viene de arriba, lo tenemos por herencia de nuestros antepasados. Pero lo que representa a Adam Arishon representa como el alma, como viene de arriba en su mayor intensidad de conexión con Hashem. Pero todavía no era esencia. ¿Por qué no era esencia? No era yejidá. Porque la yejidá, eso recién es Mashiach. ¿Por qué? Porque para llegar a la esencia en lo que se refiere a almas globales, la esencia que se refiere a las almas, para llegar a la esencia que se refiere a las almas globales, hay que pasar por todo el esfuerzo del cumplimiento de mitzvot, desde la creación del mundo, pasando por la entrega de la Torá, los Bet Hamikdash, las destrucciones, las pruebas de todo el exilio, todas las persecuciones y dificultades, que esas son las que revelan la esencia del Yehudí en su conducta diaria, porque para ser Yehudí es porque está unido con Hashem más allá de cualquier tipo de condicionamiento. Es su esencia, no se puede separar de él, eso es él. Como dijo el Alter Rebbe, el Baal HaTanya, que hoy es su día, que dijo un Yehudí, no quiere ni puede separarse de Hashem. Esa esencia recién se va a revelar con Mashiach. La esencia del alma en su nivel máximo de expresión completa, eso es Mashiach. Vemos entonces que Mashiach, él en sí mismo, va a ser la máxima expresión de esencia de alma divina. Él va a ser el que le va a través de eso elevar todas las almas del pueblo judío y va a incluso tener un impacto en la Torá que Mashiach va a enseñar y va a tener un impacto en el mundo entero. Pero ¿qué es el punto esencial de Mashiach? El punto esencial de Mashiach es, como dice Rab Moshe Zakuto, es Yehidá, la esencia
esencia global del alma divina en su nivel máximo. Y de acuerdo a eso es todo su accionar y todo su impacto lo que Mashiach hace aquí en el mundo. Por eso nosotros encontramos que cuando venga el Mashiach van a pasar muchas cosas. Como dice Maimónides, que lo trae de los textos bíblicos y en los diferentes Midrashim y Gemarot. Cuando venga Mashiach, no va a haber más guerras, el mundo va a llegar a su perfección, el pueblo judío y la Shekhinah va a salir del exilio, de su exilio va a salir del Galut, se va a reconstruir el Bet HaMikdash, el hombre en general va a llegar a un conocimiento máximo de Dios, ni que hablar, el Yehudí va a conocer hasta los secretos más profundos de la divinidad. Y cambios extraordinarios y sobrenaturales que van a ocurrir después con la llegada del Mashiach. Pero todo eso es consecuencia que cuando llegue el Mashiach se va a revelar en el mundo la esencia de Dios. A través de toda la historia, desde la creación, se fueron revelando diferentes facetas de la presencia divina. A través de la Torá, diferentes facetas, a través de los tzadikim, diferentes facetas, a través de sucesos que ocurren. La esencia misma de Hashem se va a revelar en la tierra cuando sea la llegada del Mashiach. Por eso Mashiach tiene que ver con Yehidá, porque eso la esencia de Dios se va a revelar. Hay diferentes niveles de la divinidad que se van revelando en la tierra. ¿Cuándo se va a revelar la esencia de la divinidad? Eso cuando venga Mashiach. Y una vez que la esencia de la divinidad se revele, cuando llega el Mashiach aquí abajo en la tierra, en este mundo físico y material, ahí el mundo va a llegar a su perfección absoluta y total, y como vamos a explicar de inmediato. Comenté antes que Mashiach llegó, digamos, a este nivel de ejidad de esencia, superior a los 4 otros niveles. Por eso está traído de que Mashiach va a enseñar Torah a Moshe Rabbeinu, a Abraham Avinu, a David HaMelech, a Adam. Él les va a enseñar Torah a ellos. ¿Cómo le va a enseñar Torah a ellos? Ellos ya están miles de años en el Gan Eden, donde en el Gan Eden se capta y se estudia Torah, están las yeshivot celestiales. ¿Qué va a poder enseñar el Mashiach? Y la diferencia es, Mashiach es la esencia. Los demás 4, o los otros 4 niveles, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah, son expresiones específicas del alma, que cada uno tiene su característica específica. Y la esencia, ante todo, es infinito. Por eso la vida va a ser vida eterna cuando llegue el Mashiach, porque se va a revelar la yejidá y la yejidá de cada uno, entonces va a ser la vida eterna. Pero además de eso, es otro nivel completamente. Cuando estamos hablando de esencia, la esencia no tiene ningún tipo de condicionamiento y definición. De la esencia del alma vienen las diferentes expresiones y manifestaciones, si es acción, si es emoción, si es intelecto, voluntad, pero la esencia va más allá de todas las expresiones. De ahí vienen todas las expresiones, pero ya no está circunscripta y condicionada a ninguna de estas expresiones. Es la esencia abstracta, infinita del alma. Así también en el nivel de Torah que va a enseñar Mashiach. Como Mashiach va a enseñar un nivel que nunca se reveló, la esencia misma de la Torah, por eso Moshe, los Avot, Eliyahu Anabí, David HaMelech, Adam HaRishon, van a venir todos a escuchar. ¿Por qué van a escuchar? Ellos van a venir a recibir esencia,
Hasta ahora lo que recibían era solamente expresiones de la divinidad de la Torá, expresiones de diferentes manifestaciones y niveles de la Torá, pero nunca llegaron a la esencia. La esencia esa recién la va a revelar el Mashiach. Y una vez que en esa esencia está todo. La esencia contiene absolutamente todo. Por eso dice el Pasuk, perdón, está traído en el Midrash, Torah Hadashah mititeitze. De mí va a salir una nueva Torah cuando venga el Mashiach. ¿Qué va a ser una nueva Torah? Como se va a revelar la esencia, automáticamente todo lo demás que ya conocemos de la Torah va a adquirir un cariz totalmente diferente. Como damos un ejemplo de una persona. Está la persona como la persona actúa en condiciones normales, cómo actúa, cómo funciona su cabeza, cómo funciona su emoción, cómo funciona su acción en condiciones normales. Después está cuando la persona está tratando sobre un tema que le es muy importante. Ahí la cabeza y sus emociones y acción funciona de un nivel con otra calidad. Pero si después trabaja de un tema del cual depende todo su futuro y del cual puede tener un upgrade, puede tener una recalificación en todo su futuro, o por el otro lado, Dios libre, perder muchísimo de lo que tiene, ahí su cabeza, sus emociones, su voluntad, su acción, va a funcionar de otra manera completamente. Y si se va a tratar de un tema que afecta a un hijo de él, va a funcionar de otra manera completamente. ¿Qué es lo que vemos? Que las mismas expresiones y manifestaciones del alma tienen diferente nivel, intensidad, luz, brillo, calidad, de acuerdo a qué nivel de profundidad llegan. Pero cuando toca la esencia, es otra cosa completamente. Es otro mundo cuando toca la esencia. Así también cuando venga el Mashiach, como se va a revelar, Torah Hadashah mititeitze, se va a revelar la esencia de la Torah. Toda la Torah conocida hasta ahora va a adquirir otra dimensión completamente y nos va a parecer que es una nueva Torah. Que eso es lo que nosotros encontramos, que dice que 50 portales de comprensión fueron creados en el mundo. Hamishim Sharei Binah Nibru Baolam. 49 se entregó a Moshe Rabbeinu y el portal número 50, ese es el que va a enseñar Mashiach, que es la esencia. El portal número 50 es la esencia. Y cuando se va a entregar esa esencia es otra cosa. Por eso encontramos que cuando está hablando Moshe Rabbeinu y dice la Parshat Vaikra que Dios lo llama a Moshe, ahí la palabra Vaikra está con una alef chiquita. Cuando habla de Adam en el libro de Divrei Hayamim, en las crónicas, la palabra Adam está escrita con una alef grande. ¿Por qué está escrita con una alef grande? Porque ahí está hablando de Mashiach, que va a ser la perfección absoluta de todo, esa va a ser la esencia de todo. Por eso la alef es una alef gigante, una alef grande. Y dijimos antes que el Hasidut, como dijo el Mashiach al Baal Shem Tov, es el camino para llegar al Mashiach. Y si Hasidut es el camino para llegar al Mashiach, es porque Hasidut tiene algo que ver con Mashiach. Pero para eso vamos a pasar a explicar un poquito los diferentes niveles de Torah que hay en el estudio de Torah. Pasamos al chart número 6. Pshat, correcto. El 5, sí. El 5. Donde ahí vemos que hay también en Torah hay 5 niveles. Qué casualidad, todo en 5. No es casualidad, así está armado todo el sistema. Hay 4 niveles y uno que es la esencia. Tenemos en el estudio de la Torah 4 diferentes niveles de estudio de Torah. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos comprender la Torah? Tomamos un texto de la Torah, en la Torah escrita, en la Torah oral, y podemos estudiarlo primero de acuerdo a su significado literal, el pshat, es decir, la traducción literal, que quiere decir sencillamente
vamos a decir, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'taaretz, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Literal, lo que está escrito. Después tenemos un nivel que es más profundo, que es el remes, que son las alusiones, los indicios. Por ejemplo, sería la palabra Bereshit, forma la palabra Brit Esh, pacto de fuego, que quiere decir que o Bereshit es Bet Reshit, por dos cosas que se llama Reishit. Dios creó los cielos y la tierra, es un remes, es una alusión, es un indicio que tenemos en la palabra Bereshit, dos Reishit, Israel que se llama Reishit y la Torah que se llama Reishit, para que los Yehudim estudien Torah y cumplan mitzvot. Para eso Dios creó el cielo y la tierra. Eso es el remes, la luz, el nivel de comprensión de la Torah a través de las alusiones y los indicios. Pues tenemos el tercer nivel, que es el nivel del drush, que es el análisis. El análisis de los textos, que el análisis de los textos nos permite entrar de una manera mucho más profunda, como cuando decimos acá, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, y entramos al drush, ahí entramos a lo que dice Rashi, ¿por qué es que la Torá comienza hablándonos de la creación? Si la Torá no es un libro de historia, la Torá viene para decirnos mitzvot, viene para decirnos cómo debemos actuar. Ese es el objetivo de la Torá. Entonces la historia debería haber estado en otro libro, o haber estado en la Torá oral, como hay mucho que está en la Torá oral que no está en la Torá escrita. ¿Por qué la Torá escrita, que su objetivo es enseñarnos la conducta, comienza con Bereshit, con la creación? Y eso trae Rashi, que es para enseñarnos que el mundo todo pertenece a Dios y por lo tanto Él es el que le pone en un momento que sea de esta manera, otro momento que sea de otra manera, y la misión del hombre a través de la Torá es transformar al mundo y cambiar al mundo. O sea, es como el que el primer pasuk me viene a decir cuál es la misión y el objetivo de toda la Torá. Pero eso es el análisis del texto, eso es el drush. Y después tenemos el sot, que es la parte secreta, la parte esotérica, donde tenemos ahí del texto, Bereshit, también ahí lo tenemos, Bet Reshit, hay dos niveles Reshit, Reshit es Jochma, Jochma es sabiduría, hay dos niveles de sabiduría, hay sabiduría superior, sabiduría inferior, etcétera, que ahí habla ya de la parte oculta, la Kabbalah. Y después tenemos el quinto nivel, que es Hasidut. Y estos 5 niveles se corresponden con Nefesh, Pshat, porque Nefesh, dijimos, es lo práctico. Es la conexión con lo divino en la acción concreta. Ese es Pshat, lo concreto. ¿Qué dice? Abraham viajó de tal lugar a tal lugar. Hay que poner tfilim, que son de cuero y de tal y tal manera. Después está el remes, que ese ya sería más el espíritu, el ruach que hay detrás de la cosa. Y después tenemos el drush, que es el análisis, que eso tiene que ver con un análisis ya intelectual. ¿Por qué es que comenzó con esto la Torá? Porque justo con este tema, eso ya tiene que ver con Neshama, que Neshama tiene que ver con análisis intelectual. Y después tenemos la parte de Sot, que eso tiene que ver, Hayá es lo que está por encima del intelecto, como la parte de Kabbalah, que es superior al intelecto, superior a la racionalidad, es la voluntad del alma que no tiene límites ni condiciones y desea a Dios. Eso sería el nivel de Sot, que está más allá del intelecto. Y después tenemos Hasidut, que es esencia. Y vamos a explicar un poquito por qué decimos esto y por qué y dónde lo vemos esto un poquito, cómo Hasidut es esencia. Y para eso quisiera pasar a la próxima. Hay un chart de Modéani. Ok, correcto. Quiero traer un ejemplo. El Rebbe lo trae en realidad, este ejemplo en una sijá también de Yutet Kislev, del año 5726, 1965, éramos todavía
éramos chicos en esa época. Ahí el Rebbe dio una locución extraordinaria explicando lo que quiere decir esencia de hasidismo, etcétera, etcétera, esencia de la Torá y el hasidismo, una cosa. Esa alocución se encuentra en una enciclopedia de hasidismo Chabad que se llama Sefer HaArachim, que es una enciclopedia de Chabad que hasta el día de hoy salieron 8 tomos y hay nada más, y todavía no se pasó de la letra Aleph, se llegó nada más que hasta la letra Aleph Het, Achdut. Achdut, sobre lo que Achdut es unidad, sobre el concepto de la unidad de Dios, hay un tomo entero que es una enciclopedia, no es el desarrollo del tema, es nada más que una enciclopedia sobre lo que es Or, la luz divina. Hay un tomo entero sobre eso. Y como prólogo a esta enciclopedia, cuando salió por primera vez el primer tomo de la enciclopedia, creo que fue por el año 1971, 72, me acuerdo, estábamos en la yeshiva, fue bastante impactante. Ahí, el prólogo a la enciclopedia, hay una alocución del Rebbe sobre la esencia de lo que quiere decir Hasidut. Y ahí está todo esto muy, muy, muy bien desarrollado. Yo estoy tocando menos de lo que sería la punta del iceberg. Y ahí trae el Rebbe para mostrar un poquito lo que sería la misma cosa, el mismo punto analizado en cada uno de los niveles y cómo lo analiza Hasidut. Y trae ahí el ejemplo del Modeani. Eligió el Rebbe el Modeani Lefaneja, que decimos todas las mañanas, apenas nos despertamos. Modeani Lefaneja, Melech Chai Vekayam. Yo te agradezco o te reconozco frente a ti, Rey, viviente y existente, Shechzarta binishmati vejembla, que me has devuelto mi alma con compasión, Rabá emunateja, es grande tu fidelidad. Y el Rebbe eligió analizar el significado del Modeani de acuerdo a los 5 niveles. Lo eligió porque dice esta es la base con que empieza el día y el concepto del Modeani es ser consciente que uno está frente a Dios y por eso le agradece, y eso en realidad es algo que tiene que permear el día entero, la presencia, como uno está frente a Dios. Y cuando está frente a Dios, por eso hay que levantarse a la mañana para ir a servir a Hashem, hacer mitzvot y hacer un día que sea productivo en la misión que Hashem le da a la persona aquí en el mundo. Entonces, ese concepto permea en todos los detalles de la vida, debe permear. Shiviti Hashem nektita mit, pongo a Hashem frente a mí permanentemente. Entonces, eligió por eso el Modeani. ¿Por qué decimos el Modeani de acuerdo al Pshat, de acuerdo al significado sencillo y literal? Sencillo. Agradecemos que Dios nos devolvió la vida. Agradecemos a Dios que nos devolvió el alma. Sabemos que la persona, primero tiene que ser agradecido en general. Segundo, tiene que ser agradecido con Dios. Por eso, antes de comer, decimos una brajá. Después de comer, decimos una brajá. Antes de sentir el aroma de algún perfume, decimos la brajá. Antes de cualquier tipo, digamos, de haná, de provecho que tenemos, vamos a tener provecho de la luz. Por eso decimos la brajá sobre el fuego cuando termina Shabbat. Por cada elemento del cual tenemos provecho, agradecemos a Dios por eso que recibimos. Entonces, si agradecemos por todo, lo primero que tenemos que agradecer es porque a la mañana nos despertamos, Baruch Hashem, nos despertamos con vida, nos despertamos sanos, nos despertamos renovados, refrescados. ¿Cuánto tenemos que agradecer? Eso es lo primero que tenemos que agradecer. Y eso en realidad es el sentido básico
¿por qué decimos Modéani? Hay que agradecer a Dios que te despertaste y que estás bien y que estás sano y que te estás renovado. Modéani lefaneja, que devolviste mi alma dentro de mí. Lo primero, de ser agradecido por la vida que uno recibió. Solamente que encontramos que en el Modéani hay algo especial. Agradecemos a Dios si no mencionamos su nombre. ¿Por qué no mencionamos su nombre? Porque el Modéani lo decimos apenas nos despertamos, todavía no nos lavamos las manos, tenemos las manos impuras, porque podemos haber tocado algo durante la noche, mientras que dormíamos, y también impuras porque el alma, al retirarse del cuerpo, deja espacio vacío que es inmediatamente invadido por las impurezas. Por eso hay que lavarse las manos a la mañana con un jarrito, 3 veces en cada mano, de manera alternada. Pero el Modéani hay que decir apenas uno se despierta. Y ahí no se puede decir el nombre de Dios. Pero de todos modos hay que agradecer. Este es el sentido literal de decir Modéani. El agradecimiento por el retorno del alma. Después está el remes en las alusiones. Nos dice que el Modéani es una alusión a la resurrección de los difuntos. Porque cuando una persona duerme, es un 60avo de la muerte. Y el hecho de que la persona se despierta a la mañana renovado es un testimonio que así también van a volver a despertar todos quienes fallecieron. Ese es el significado. Shehzarta binishmati behemla, devolviste a mí mi alma con compasión. Rabá emunateja, es grande la fe que tenemos en vos de que también vas a devolver las almas a los cuerpos cuando revivan todos los difuntos después de la llegada del Mashiach. Entonces, el Modéani es una alusión a la resurrección de los difuntos. Después, de acuerdo al Drush, que es el análisis, aprende del Modéani, dice que el Modéani nos enseña la fidelidad de la persona a cumplir una obligación. ¿Por qué? La persona, cuando se va a dormir, tiene cuentas pendientes con Dios, del día anterior, de días anteriores. Sin embargo, aunque Dios se podía cobrar, dice, ¿sabes lo que? Te quedás conmigo. Sin embargo, Dios, nosotros le depositamos al alma, a Dios, cuando nos vamos a dormir, no en carácter de devolución, sino en carácter de depósito. Entonces vamos y lo retiramos. No existe corralito ahí. Depositamos nuestra alma a la noche y a la mañana la volvemos a retirar, aunque tenemos cuentas pendientes que no pagamos con Hashem. Aprendemos de ahí lo que es la fidelidad a cumplir una obligación. Que por más, eso también tiene una implicancia legal, que una persona, aunque debe plata al otro, y tenía depositado en lo del otro algo que se lo dio en carácter de depósito, o se lo prestó. Aprendemos de esto, y también está así la ley, que no puede el depositario retener lo que yo deposité o le presté para cobrarse la deuda. No lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque no está cumpliendo con su obligación. Él tiene una obligación de devolver, él se comprometió a devolver el depósito, a devolver la deuda, la tiene que devolver. No tiene nada que ver con el hecho que yo todavía tengo una deuda pendiente con él. No lo puede retener. Entonces el drush es, aprendemos ahí, Rabá emunateja, es grande la fidelidad de Dios que nos devuelve el alma que le depositamos cuando nos fuimos a dormir. Después tenemos lo que representa el Modéani de acuerdo a la parte cabalística. De acuerdo a la parte cabalística, como dice
en el Sidur del cabalista el Arizal, al principio, dice ahí que es el concepto del Modeh Ani, Melech Chai Bekayam. Melech se refiere a la Sefirá de Malchut, Chai Bekayam se refiere a la Sefirá de Yesod. Para que tenga lugar el regreso del alma al cuerpo, tiene que unirse Yesod con Malchut, Chai Bekayam con Melech, y a través de eso es Exar Tabi Nishmati. Ese es el concepto místico, cabalístico que hay en el Modeh Ani. ¿Cómo explica Hasidut qué es el Modeh Ani? ¿Qué es el Modeh Ani? Y explica Hasidut lo siguiente. Modeh Ani es el reconocimiento tácito de Dios que hace la persona apenas se despierta. No hubo tiempo de reflexionar, de analizar. Se despierta, hace un reconocimiento tácito de Dios. ¿Y cómo hace ese reconocimiento tácito de Dios? Previo a lavarse las manos. ¿Por qué previo a lavarse las manos? Si tiene las manos impuras. Porque dice Hasidut, el reconocimiento tácito del Yehudí, de Dios, está en una dimensión de su ser, se encuentra en una dimensión de su alma, de donde no hay impureza alguna que lo puede impurificar. El reconocimiento tácito de Dios, del Yehudí, es inquebrantable, impurificable, inimpurificable, no se lo puede impurificar. Por eso es que se dice el Modeh Ani antes de lavarse las manos. ¿Y por qué no se menciona el nombre de Dios en el Modeh Ani? Y explica el Hasidut. Los nombres de Dios representan manifestaciones específicas de Dios. Como dice el Midrash, ¿querés conocer mi nombre? Yo me llamo de acuerdo a mis actos. Es decir, cuando hablamos de Dios actúa con bondad, lo llamamos de una manera. Cuando Dios actúa con juicio, lo llamamos juzgando, lo llamamos de otra manera. Son manifestaciones. Pero después está la esencia misma de Dios, previo a esas manifestaciones. La esencia misma de Dios, ahí es donde llega el Modeh Ani del Yehudí. La esencia misma de Dios no tiene nombre, es absolutamente indefinible. Cada nombre ya define algún tipo de conducta, de manifestación, de actitud, de tendencia, de expresión. El abstracto absoluto de la esencia absoluta de Dios no tiene nombre alguno. Por lo tanto, no se dice el nombre de Dios en el Modeh Ani. Porque ¿qué es el Modeh Ani? El Modeh Ani es el reconocimiento tácito del Yehudí de Dios. El reconocimiento tácito de Dios no es hacia alguna manifestación específica de Dios. El reconocimiento tácito del Yehudí hacia Dios llega a la esencia misma de Dios. ¿Por qué? Porque ese reconocimiento viene de la esencia del Yehudí, que va más allá de su intelecto, va más allá de su emoción, va más allá de todo. Es su esencia, es él. Y de la esencia del Yehudí hace conexión con la esencia de Hashem. Resulta entonces que el Modeh Ani, que de acuerdo al Pshat, a lo literal, no se dice el nombre de Dios porque estamos impuros, y eso implicaría como que es una expresión, digamos, de agradecimiento, pero de segundo nivel. Recién cuando decimos más tarde lo que hay en las brajot, ahí es donde subimos al nivel que realmente corresponde. Viene Hasidut y te explica, esto es como lo ves de acuerdo a lo literal. Pero si vas a la esencia del tema, entonces vas a ver que este Modeh Ani viene de la esencia del alma del Yehudí. Por eso se lo dice sin lavarse las manos y por eso se nos menciona el nombre de Dios. Esto es más alto que cualquier nombre de Dios. Resulta entonces que Hasidut tiene que ver con ¿qué? Con la esencia del alma. Justamente porque Hasidut
es la parte que tiene que ver con la esencia de la Torá, es la perspectiva desde la esencia de la Torá. Esto está vinculada a la esencia de las cosas. Hasidut habla de la esencia del alma del Yehudí. No encontramos en ningún texto donde se desarrolle qué es Yehidah Shebenefesh, como se desarrolla en Hasidut. En el Zohar mencionada la palabra Yehidah. Y en el Eitz Chaim, en Shara Gilgulim, perdón, en Shara Gilgulim de Rab Chaim Vital, que ahí sí menciona Yehidah, pero lo menciona muy sucintamente, sin el desarrollo extraordinario que tiene Hasidut. ¿Por qué Hasidut habla de Yehidah tanto de la esencia del alma? Porque Hasidut es la esencia de la Torá. Y la esencia de la Torá está conectada con la esencia de Hashem y conectada con la esencia del alma del Yehudí. Y por eso también, como la esencia es la fuente de donde vienen todas las manifestaciones, también Hasidut, la explicación de Hasidut, le da brillo, profundidad a las otras explicaciones. Nada más vayamos al Remes. ¿Qué es Remes? Perdón, al Pshat. De acuerdo a cómo Hasidut explica que esto es la esencia del alma del Yehudí, la que está diciendo el Modeh Ani, entendemos por qué en el Pshat agradecemos que devolviste mi alma. Shechezarta bi nishmati, devolviste mi alma. ¿Qué es este énfasis de mi alma? Tienes que haber dicho a la persona, gracias a Dios que me devolviste el alma, porque dice mi alma. Porque el Yehudí, de acuerdo a su esencia, no le es suficiente que le devuelvan la vida. Él quiere que le devuelvan su alma. Él quiere volver al mundo como judío. Si él tendría que nacer al día siguiente y no como judío, y no vivir como judío, para él es como que no recibió nada, no tiene lo que agradecer. Para él, ¿qué es vida? Vida es cuando es vida judía. Eso es para él vida. Si no, para él eso no es vida. Pero si hablamos intelectualmente, podemos discutir. Emocionalmente podemos discutir. Pero la esencia del alma del Yehudí, ¿qué es lo que siente? Que si es vida, alma judía, ahí eso es vida. Y si no, para él eso no es vida. Y así también sobre cada uno de los otros 3 niveles está como Hasidut lo explica. ¿Qué es lo que vemos aquí? Para ir redondeando un poco la idea, que Mashiach, como explica el Ramaz, es la Yehidah, la esencia, es el epítome de la esencia de las almas generales. ¿Y eso por qué? Porque Mashiach tiene que ver con esencia, revelar la esencia de Dios en la tierra, que eso es superior a todas las generaciones. Por eso también Mashiach va a revelar la esencia de la Torá, y por eso va a enseñar Torá a Moshe Rabbeinu y a los patriarcas, porque él va a revelar la esencia. Todos ellos recibieron nada más que manifestación. Y también esto es lo que de alguna manera dijimos que le dijo el Mashiach al Baal Shem Tov: cuando tus enseñanzas se difundan, ahí voy a venir. ¿Por qué? Porque las enseñanzas del Baal Shem Tov son lo que preparan para la revelación de Mashiach, que es la Yehidah, la esencia. ¿Por qué? Porque eso es Hasidut. Hasidut es justamente la revelación de la esencia de la Torah. Por eso encontramos que Hasidut tiene esta característica que toma aspectos que son místicos, que van más allá de la racionalidad, y a través de ejemplos y análisis hace que también en la razón humana se asiente y se comprenda aspectos que son místicos de la divinidad. Que a simple vista, lo místico es lo místico y lo racional es racional, como en los diferentes niveles de Torah. Si hay un nivel de Torah que se llama Sod, que es oculto. Su definición es que es oculto, porque no se revela, es el nivel oculto. Otro nivel que es Pshat, que es lo literal. Ese es el nivel de lo literal. ¿Cómo juntás el Pshat con el Sod? ¿Cómo puedes unir los dos? Esto es oculto y lo otro es lo literal.
¿Cuándo son dos diferentes? Cuando estamos hablando en las manifestaciones. Cuando decimos que hay una diferencia entre emoción, intelectualidad, acción, palabra, cuando cada uno es una manifestación, una característica, una fuerza, una habilidad en sí mismo. Emoción es una cosa, intelecto es otra cosa, acción es otra cosa, palabra es otra cosa. Hay gente que tiene talento para uno, no tiene talento para el otro, porque cada uno es una cosa diferente. Pero ¿dónde están las diferencias entre uno y otro? Que uno es abierto y el otro es oculto. ¿Dónde? Estamos hablando en el nivel de manifestación del alma. Cuando hablamos en la esencia, frente a la esencia misma del alma, todos los niveles son exactamente iguales, como vemos en la práctica, que cuando la persona hay algo que le toca su esencia, ahí la cabeza funciona y la emoción funciona y la acción funciona y la palabra funciona, todo funciona de una manera como una condición normal no funciona, porque acá le tocó la esencia. Como la esencia está abstraída de todo, como la esencia no está dentro de los condicionamientos de la manifestación, entonces la esencia tiene la capacidad de poder unir dos manifestaciones que son de diferentes niveles. La esencia puede unir el drush con el shat. La esencia puede unir el sot, lo oculto, con el niglé, lo verdadero, lo revelado. Y eso es justo, y puede unir la fe con también el intelecto, que también la fe sea contenida en el intelecto, que eso es lo que hizo el Hasidut y especialmente el Hasidut Chabad. Unir estos dos mundos, que eso es lo que va a ocurrir cuando venga el Mashiach. Cuando venga el Mashiach, como se va a revelar la esencia de Dios acá en la tierra, entonces la dimensión infinita de Dios va a poder ser captada dentro del mundo limitado. Infinito y limitado son dos cosas contradictorias. Pero eso es cuando estamos hablando en dimensiones y manifestaciones específicas. Esta es la infinita, esta es limitada. Pero cuando hablamos frente a la esencia de Dios que no está limitada ni en infinito ni en limitado, si Él quiere, va junto a los dos. Que eso es lo que encontramos, que cuando venga el Mashiach se va a poder decir el nombre inefable de Dios, el nombre de las 4 letras de Dios, se lo va a poder decir abiertamente en cualquier lugar. Hasta este momento solamente en el Bet HaMikdash se podía decir el nombre de Hashem, el nombre Yud-Kei Vav-Kei, decirlo, expresarlo abiertamente. Hoy se escribe pero no se puede decir. ¿Por qué? Porque el nombre de las 4 letras de Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, es como está escrito en los libros sagrados, es Hayah, Hove, Veye, Kehat, fue, es y será simultáneamente. ¿Cómo puede ser fue si será simultáneamente? Habla de una dimensión que va más allá de toda la existencia. No hay superior al tiempo, superior al espacio, por eso puede ser fue, es y será simultáneamente. Eso es Hashem. Pero este mundo es un mundo que fue creado con leyes naturales, que Hashem lo creó, el nombre Elohim, Bereshit bara Elohim, que vale 86, su valor numérico igual que la palabra Hateva, que es naturaleza. Entonces, ¿cómo podés juntar el infinito de Yud-Kei Vav-Kei con este mundo? Entonces, acá en este mundo, fuera de Bet HaMikdash, no se podía decir el nombre del infinito de Hashem, Yud-Kei Vav-Kei. Cuando venga Mashiach, en cualquier lugar se va a poder decir que Shem Shani Nichtav Kahani Nikra. En todos los lugares se va a poder decir el nombre de Hashem infinito. ¿Por qué? Porque en todos los lugares limitados, condicionados en tiempo y espacio, van a poder captar también el infinito. ¿Cómo va a poder captar también al infinito? Son dos dimensiones diferentes. La respuesta es, como se va a revelar la esencia misma de Hashem, que va más allá de infinito y de limitado, se va a poder lograr que el infinito sea captado por lo limitado. Que eso ya, la preparación de eso está a través del estudio de Hasidut, que cuando el Yehudí está estudiando Hasidut y la dimensión de fe se hace
parte de su intelecto y de su emoción unió el infinito con lo limitado, esa es la preparación para que en el mundo del Mashiach el infinito de Hashem se revele en el mundo limitado y a través de la revelación de la esencia misma de Hashem, quiera Hashem que esto tenga lugar de inmediato, cuanto antes, con la llegada del Mashiach, y que de este Yutet Kislev y de esta semana del Hasidut, una semana impresionante de acá de Hasidut, entonces podamos llegar ya realmente a que llegue Mashiach, se difundió Hasidut, se difundió ya tantos años Hasidut, ya ahora incluso en castellano, por todas las redes y por todos los medios, que el Mashiach llegue ya, y mientras tanto estemos preparándonos a través del estudio a conciencia del Hasidut, que hay suficientes maneras como estudiarlo. L'chaim, Mashiach ya, Shana Tova, Belimut HaChasidut, Bedarkei HaChasidut, Tikatei V'Techatei.